El progreso del peregrino John Bunyan. Capítulo 11. Cristiano encuentra en Fiel un compañero excelente, pero el temor recomendable de juntarse con él le enseña y nos enseña a ser muy cautos en elegir los compañeros de religión. Juntos, por fin, tienen conversaciones muy provechosas. Después de todo esto, nuestro peregrino llegó a una altura que de intento había sido allí levantada para que los peregrinos pudiesen desde ella descubrir más camino. Habiéndola subido, vio muy delante a Fiel, y dándole voces le dijo: ¡Eh! ¡Eh! Espera, y andaremos juntos el camino. Fiel miró hacia atrás, oyó un nuevo llamamiento de Cristiano y contestó: No, no, está en peligro mi vida, pues viene detrás de mí el vengador de sangre. Esto molestó algo a Cristiano, pero haciendo un gran esfuerzo, pronto alcanzó a Fiel y aún le pasó, y así el último llegó a ser el primero. Entonces se sonrió, vanagloriándose por haber adelantado a su hermano, pero no mirando bien dónde pisaba, de repente tropezó y cayó, y no pudo levantarse hasta que Fiel llegó a socorrerle. Entonces vi en mi sueño que siguieron juntos en la mayor armonía, discurriendo dulcemente sobre todo lo que les había pasado en su viaje. Cristiano abrió la conversación diciendo: Cristiano: Muy honrado y querido hermano Fiel, me alegro de haberte alcanzado y de que Dios haya templado de tal suerte nuestros espíritus que podamos andar como compañeros en este gran agradable camino. Fiel: Mi pensamiento había sido venir contigo desde nuestra ciudad, pero tú te adelantaste y me he visto precisado a venir solo. Cristiano: ¿Cuánto tiempo permaneciste aún en la ciudad antes de ponerte en camino detrás de mí? Fiel: Hasta que yo no pude sufrir más, porque se habló mucho, así que saliste, de que en breve iba a ser reducida a cenizas por fuego del cielo. Cristiano: ¿Cómo? ¿Hablaban nuestros vecinos de esta manera? Fiel: Sí, por cierto, por algún tiempo no se hablaba de otra cosa. Cristiano: ¿Y a pesar de eso solo tú quisiste ponerte a salvo? Fiel: Aunque, como he dicho, se hablaba mucho de ello, me parece que no lo creían firmemente, porque en el calor de la discusión oí que algunos hacían burla de ti y tu viaje, calificándolo de desesperado, pero yo creí, y todavía creo, que al fin nuestra ciudad será abrasada con fuego y azufre de lo alto. Por lo mismo me he escapado. Cristiano: ¿No oíste hablar del vecino flexible? Fiel: Sí, oí que te había seguido hasta llegar al pantano del desaliento, en donde se dijo que había caído, pues él no quería se supiese lo que había sucedido. Pero una cosa vimos todos, que llegó a su casa bien encenagado. Cristiano: ¿Y qué le dijeron los vecinos? Fiel: Desde su vuelta ha sido objeto de irrisión y desprecio entre toda clase de gente, y casi nadie quiere emplearle. Está ahora mucho peor que si nunca hubiera salido de la ciudad. Cristiano: Pero, ¿cómo se explica que en tan mala opinión le tengan cuando ellos desprecian el camino que él abandonó? Fiel: Le llaman renegado, pues no ha sido fiel a su profesión. Yo creo que Dios ha excitado hasta sus enemigos para que se le mofen y se ha hecho el oprobio de todos porque ha abandonado su camino. Cristiano: ¿Hablaste con él antes de emprender tu viaje? Fiel: Un día le encontré en la calle, pero volvió la vista al otro lado como avergonzándose de lo que había hecho. Así que es que nada hablamos. Cristiano: A la verdad, cuando empecé mi viaje tenía alguna esperanza sobre él, pero ahora me temo que perecerá en la ruina de la ciudad, porque le ha sucedido lo de aquel verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fiel: Esos mismos temores tengo, pero ¿quién puede impedir lo que ha de venir? Cristiano: Es verdad. No hablemos más de él.
Ocupémonos de cosas que tocan más inmediatamente a nosotros mismos. Dime ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el camino que has andado? Porque seguro estoy que has encontrado algunas cosas que merecen escribirse. Fiel. Me libré del pantano en el que, según veo, caíste tú, y llegué a la portezuela sin ese peligro, pero encontré a una tal sensualidad de quien estuve a punto de recibir gran daño. Cristiano. Dichoso tú que te escapaste de sus lazos. Por ella se vio José en grande apuro, y de ella se libró, como tú lo has hecho, pero no sin gran peligro de su vida. ¿Y qué fue lo que te hizo? Fiel. A no haberla oído uno mismo, no puede figurarse cuán lisonjera es su lengua. Me estrechó mucho para desviarme del camino, prometiéndome toda clase de placeres. Cristiano. De seguro que no te prometió el placer y la paz de una buena conciencia. Fiel. Ya sabes que hablo de placeres carnales. Cristiano. Da gracias a Dios que te ha librado de ella. Aquel contra quien Jehová estuviera airado caerá en su cima. Fiel. A la verdad no sé si del todo me libré. Cristiano. Pero seguramente no consentiste a sus deseos. Fiel. No, hasta contaminarme, porque tuve presente un antiguo escrito que había visto. Sus pies descienden la muerte. Así cerré mis ojos para no ser hechizado con sus miradas. Entonces me injurió con sus palabras y seguí mi camino. Cristiano. ¿No encontraste alguna otra oposición? Fiel. Cuando llegué al pie del collado, dificultad, me encontré con un hombre muy anciano que me preguntó nombre y mi dirección, y cuando se lo hube dicho me añadió, me pareces un joven honrado. ¿Quieres quedarte a mi servicio en la seguridad de que has de ser bien pagado? Entonces le pregunté su nombre y dónde vivía. Me dijo que su nombre era Adán I y que moraba en la ciudad de Engaño. Le pregunté cuál era su trabajo y cuál era el salario que me había de dar, y me respondió, mi trabajo es muchas delicias y tu salario ser, al fin, mi heredero. Le pregunté de nuevo sobre el mantenimiento que daba y qué otros servidores tenía, a lo que me contestó que en su casa había toda especie de regalos de este mundo, y que sus siervos eran los que él mismo engendraba. Volví entonces a preguntarle cuántos hijos tenía. Solo tengo 3 hijas, me dijo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, y me casaría con ellas, si yo así lo deseaba. Por fin le pregunté cuánto tiempo quería tenerme a su servicio, y él dijo que todo cuanto él viviera. Cristiano. Bien. ¿Y en qué quedasteis por fin? Fiel. Al principio no dejé de sentirme algo dispuesto a ir con él, porque me pareció que hablaba bastante pero fijándome en su frente, según hablábamos, vi este letrero: despojaos del viejo hombre con sus obras. Cristiano. ¿Y entonces? Fiel. Entonces se clavó en mi mente como con hierro de fuego el pensamiento de que, por más que me lisonjeaba, cuando me tuviese ya en su poder me vendería como esclavo. No os molestéis más, le dije, porque ni aun acercarme quiero a la puerta de vuestra casa. Entonces me injurió mucho y me aseguró que enviarla tras de mí a una que haría muy amargo el camino a mi alma. Le volví, pues, las espaldas para seguir mi camino, pero en ese mismo instante sentí que me había cogido y tirado tan fuertemente de mi carne que creí que se había llevado parte de mí mismo, lo cual me hizo exclamar, miserable hombre de mí, y seguí mi camino por el collado arriba. Ya había subido hasta la mitad, cuando mirando atrás vi a uno que me seguía más ligero que el viento, y me alcanzó precisamente donde está el cobertizo. Cristiano. Tristes recuerdos tiene aquel cobertizo para mí. Allí justamente me senté yo para descansar, y habiéndome vencido el sueño, se cayó de mi seno este pergamino. Fiel. Déjame continuar, buen hermano. Al instante que este hombre me alcanzó, me dio tan fuerte golpe
que me arrojó al suelo, dejándome por muerto. Le pregunté la causa de este mal tratamiento y me respondió, porque secretamente te inclinaste al Adán primero. Y al decir esto me dio otro golpe mortal en el pecho que me hizo caer de espaldas, dejándome medio muerto a sus pies. Cuando volví en mí, le pedí misericordia, mas su contestación fue, yo no sé mostrar misericordia, y de nuevo me arrojó al suelo, y seguramente hubiera acabado conmigo a no haber pasado por allí uno que le manda detenerse. Cristiano. ¿Y quién era ese? Fiel. No le conocí al principio, pero al pasar me apercibí de las heridas de sus manos y costado, y por ahí comprendí que era el Señor. Gracias a él pude seguir mi camino collado arriba. Cristiano. El hombre que te alcanzó era Moisés. No perdona a nadie, ni sabe compadecerse de los que quebrantan su ley. Fiel. Lo sé perfectamente, pues no era la primera vez que me había encontrado. Él fue el que, cuando estaba quieto en mi casa, vino y me aseguró con que la quemaría y que haría que se desplomase sobre mi cabeza si permanecía allí por más tiempo. Cristiano. Pero, ¿no viste la casa que estaba en la cima del collado en que te encontró Moisés? Fiel. Sí, por cierto, y vi también los leones que había antes de llegar a ella, pero creo que estaban dormidos, porque pasé cerca de las 12 del día, y como me quedaban aún tantas horas del sol, no me detuve a hablar con el portero, y tomé la cuesta abajo del collado. Cristiano. Es verdad. Ahora recuerdo que me dijo que que te había visto pasar, pero me hubiera alegrado que te hubiese tenido en la casa, porque hubieras visto muchas cosas tan raras que difícilmente las hubieras olvidado en los días de tu vida. Pero dime, ¿no encontraste a nadie en el valle Humillación? Fiel. Me encontré a Descontento, que trató de persuadirme a que retrocediera con él, pues según él creía, ese valle estaba completamente sin honor. Me dijo, además que al andar en él sería desagradar a todos mis amigos, soberbia, arrogancia, amor propio, gloria mundana, y otros que él sabía seguramente que se darían por muy ofendidos, si yo era tan necio que me empeñaba en pasar ese valle. Cristiano. Bueno, ¿y qué le contestaste? Fiel. Le dije que, aunque todos los que acababa de nombrar pudiera alegar parentesco conmigo, porque lo tienen según la carne, sin embargo, desde que empecé este camino renunciaron a tal parentesco, y yo, por mi parte, les correspondí en la misma moneda, de suerte que ahora no eran para mí más que como si nunca hubiesen sido parientes. Le añadí que en cuanto al valle estaba completamente equivocado, porque delante de la honra está la humildad, y antes de la caída la altivez de espíritu, por lo cual le dije, más bien prefiero pasar por este valle a la honra que tienen por tal los más sabios, que escoger lo que tú estimas más digno de nuestros afectos. Cristiano. ¿No encontraste a nadie más? Fiel. Sí, me encontré a un tal Vergüenza, pero entre cuantos he encontrado en mi peregrinación, este me pareció al que menos le cuadra su nombre. Otros aceptan un no, después de algunas argumentación, pero este descarado nunca se decide a dejarnos. Cristiano. ¿Qué te dijo? Fiel. ¿Qué me dijo? Ponía objeciones a la misma religión. Decía que era una cosa vergonzosa, baja y mezquina en un hombre ocuparse de religión, que una conciencia sensible era una cosa afeminada, y que rebajarse el hombre hasta el punto de velar sobre sus espaldas, sobre sus palabras, y desprenderse de esta libertad altiva que se permiten los espíritus fuertes de estos tiempos, le haría la irrisión de todos. Objetó también que sólo un corto número de los poderosos, ricos o sabios habían sido jamás de mi opinión, y que ninguno de ellos lo fue hasta que se decidió a ser necio y arriesgar voluntariamente la pérdida de todo por un algo que nadie sabe lo que es. Mirad, sí, no, añadió, el estado y condición bajos y serviles de los peregrinos de cada época, y veréis su ignorancia y falta de civilización y conocimiento de las ciencias. Sobre esto argumentó largo rato, y sobre otros muchos puntos por el estilo que podría contar, como, por ejemplo, que era vergonzoso estar gimiendo y llorando al oír un sermón, volver a su casa
con la cara compungida, pedir al prójimo perdón por faltas leves y restituir lo hurtado. Añadió también que la religión hace al hombre renunciar a los grandes y poderosos por algunos pequeños vicios que en ellos haya, cuyos vicios calificó con nombres mucho más suaves, y le hace reconocer y respetar a los miserables como hermanos en religión. ¿No es esto, exclamó, una vergüenza? ¿Y qué le contestaste? Fiel, que al principio no sabía qué decir, pues tanto me apuró que se agolpó la sangre a mi rostro. La misma vergüenza vino a mi cara y casi me venció, pero por fin empecé a considerar que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación, que este vergüenza me dice lo que son los hombres, pero nada de lo que es Dios ni su palabra y pensamientos, que en el día del juicio no se nos ha de sentenciar a muerte o vida según los espíritus orgullosos del mundo, sino según la sabiduría y la ley del Altísimo. Por tanto, añadí, es seguramente lo mejor, lo que Dios dice ser mejor, aunque a ellos se opongan todos los hombres del mundo. Visto, pues, que Dios prefiere su propia religión, visto que prefiere una conciencia delicada, visto que son los más cuerdos los que hacen necios por el reino de los cielos, y un pobre que ama a Cristo es más rico que el más poderoso del mundo. Si éste no le ama, fuera pues de mí. Vergüenza, eres un enemigo de mi salvación. Te he de atender a ti con menoscabo de mi Señor y soberano. Si eso hago, ¿cómo podré mirarle cara a cara el día de su venida? Si ahora me avergonzare de sus caminos y de sus siervos, ¿cómo podré esperar la bendición? En verdad que este vergüenza era un villano atrevido. Con mucha dificultad lo pude echar de mi compañía, y aun después me estuvo molestando con sus visitas e insinuándome al oído ya una, ya otra de las flaquezas de los que siguen la religión. Pero por fin le hice comprender que perdía miserablemente el tiempo en este negocio, porque las cosas que él desdeñaba, precisamente en ellas veía yo más gloria. Solo así pude verme libre de sus importunidades. Y entonces, desahogando mi corazón en alta voz, comencé a cantar. Los que obedecen a la voz del cielo, muchas pruebas tendrán, gratas para la carne, seductoras, que no solo una vez les tentarán. En ellas puede el débil peregrino ser tomado, vencido y perecer. Alerta, aviador, pórtate en ellas como quien eres y podrás vencer. Cristiano, me alegro, hermano, que con tanta valentía hicieras frente a ese bribón, porque él, entre todos, como dices, es a quien cuadra menos el nombre que lleva. Es un osado que nos sigue hasta en las calles, Procura avergonzarnos delante de todos, es decir, que nos avergoncemos de lo bueno. Si no fuera tanto su atrevimiento, ¿cómo había de hacer lo que hace? Pero resistámosle, porque a pesar de todas sus bravatas, solo consigue su objeto con los necios y con nadie más. Dijo Salomón, los necios heredarán honra, pero los necios sostendrán ignominia. Fiel, me parece que no es muy necesario pedir a aquel que quiere que seamos valientes para la verdad en la tierra, que nos dispense su ayuda contra vergüenza. Cristiano, dices verdad, pero ¿no encontraste a nadie más en ese valle? Fiel, no, porque tuve la luz del sol todo lo restante del camino de ese valle, y también en él de sombra de muerte. Cristiano, buena suerte fue la tuya, no la tuve yo tan dichosa. Tan pronto como entré en ese valle, tuve que sostener un largo y terrible combate con aquel maligno llamado Apolión. Yo temí quedar entre sus manos, sobre todo cuando me tuvo debajo de sus pies. Me aplastaba como si quisiera despedazarme. En el acto de arrojarme al suelo, mi espada se cayó de mi mano, y entonces le oí gritar: «Ya te tengo seguro». Pero clamé al Señor, y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Después, entre el valle de sombra de muerte y casi la mitad del camino, tuve que andarlo a oscuras,
Me figuré muchas veces que iba a perecer, pero por fin amaneció el día, se levantó el sol y ya pude andar lo restante del camino con mucha más tranquilidad y sosiego. Capítulo 12. Verdadero retrato en locuacidad de tantos falsos profesores de religión, que hacen consistir esta en hablar mucho y no obrar nada. En tan importante conversación marchaban, cuando vi en mi sueño que volviendo fiel los ojos a un lado, vi a un hombre que se llamaba Locuacidad, que iba, aunque un poco distante de ellos, a su derecha, porque allí ya en el camino era ancho y había bastante lugar para todos. Era un hombre alto y mejor parecido a alguna distancia que de cerca, y dirigiéndose a él le dijo: Fiel, amigo, ¿a dónde va usted? ¿Al país celestial? Locuacidad: Sí, señor, allá me encamino. Fiel: Allá vamos todos. ¿Por qué no viene usted con nosotros y gozaremos de su amable compañía? Locuacidad: Con mucho gusto les acompañaré. Fiel: Vamos, pues, juntos, y pasemos nuestro tiempo hablando de cosas provechosas. Locuacidad: Muy grato me es hablar de cosas buenas con ustedes o con otro cualesquiera. Mucho me alegro de haberme encontrado con los que tienen afición a tan buena obra, porque a la verdad son pocos los que así emplean el tiempo de sus viajes. La mayor parte prefieren hablar de cosas fútiles, lo cual siempre me ha afligido mucho. Fiel: Es en verdad muy lamentable, porque nada hay más digno de ocupar nuestra lengua y nuestros labios como las cosas del Dios de los cielos. Locuacidad: ¿Cuánto me agrada oír a usted hablar de esta manera? Porque su lenguaje revela una profunda convicción. Es verdad, ¿hay nada comparable con el placer y provecho que se saca de hablar de las cosas de Dios? Si el hombre gusta de las cosas maravillosas, por ejemplo, de historia, de los misterios, milagros, prodigios y señales, ¿dónde podrá hallar lectura tan deliciosa y tan dulcemente escrita como en las Sagradas Escrituras? Fiel: Es mucha verdad, pero debemos siempre procurar sacar provecho de nuestra conversación. Locuacidad: Eso mismo digo yo. Hablar de esas cosas es muy provechoso, porque por ahí puede un hombre llegar al conocimiento de otros muchas, como son la vanidad de las cosas mundanas y el provecho de las celestiales. Esto en general, y desciendo en particularidades. ¿Puede un hombre aprender la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de sus obras, su necesidad de la justicia de Cristo, etcétera? Además, puede aprender en esta conversación lo que es arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Puede también enterarse de cuáles son las grandes promesas y consuelos del Evangelio para su propio solaz, y por fin puede llegar a conocer cómo se han de refutar las falsas opiniones, defender la verdad e instruir a los ignorantes. Fiel: Mucha verdad es todo esto, y mucho me gusta oír de usted tales cosas. Locuacidad: Ay, la falta de esto es causa de que tampoco se entienda la necesidad de la fe y de la obra de la gracia en su alma para alcanzar la vida eterna, y que vivan por ignorancia en las obras de la ley, por las cuales en manera alguna puede el hombre llegar al reino de los cielos. Fiel: Pero voy a decir, con permiso de usted, que el conocimiento espiritual de estas cosas es don de Dios. Ningún hombre las alcanza por solo los esfuerzos humanos o por hablar de ellas. Locuacidad: Lo sé muy bien, porque nada podemos obtener que no sea dado de arriba. Todo es de gracia, no por obras. Centenares de textos hay para confirmación de esto. Fiel: Bueno, vamos ahora a girar nuestra conversación sobre un tema particular. Locuacidad: Sobre lo que usted quiera. Hablaré de cosas celestiales o de cosas terrenales, de cosas morales o cosas evangélicas, de cosas sagradas o profanas, de cosas pasadas o venideras, de cosas extranjeras o del país, de cosas más esenciales o más accidentales, y siempre con la condición de que todo se haga para provecho. Fiel: Maravillándose y acercándose a Cristiano, porque todo este tiempo había andado un poco retirado de ellos. Qué buen compañero hemos encontrado. De seguro este hombre será un excelente peregrino. Cristiano, sonriéndose modestamente: Este hombre de quien estás tan agradado es capaz de engañar con esa lengua a una veintena de los que
no le conozcan. Fiel, ¿es que le conoces? Cristiano, sí, le conozco. Es mejor que él se conoce, sí le conozco, y mejor que él se conoce a sí mismo. Fiel, pues, ¿quién es? Cristiano, se llama Locuacidad y vive en nuestra ciudad. Extraño que no le hayas conocido. Supongo que es ir ser tan grande la ciudad. Fiel, ¿de quién es hijo y hacia dónde vive? Cristiano, es hijo de un tal bien hablado y tenía su casa en el callejón Parlería y sus amigos le conocen con nombre de Locuacidad, pero a pesar de su agraciada lengua, es persona de poco más o menos. Fiel, pues parece hombre bastante decente. Cristiano, sí, para los que no lo conocen, porque parecen mejor. Cuando está de viaje, en casa es otra cosa muy diferente. Cuando has dicho que parecía muy decente, he recordado lo que pasa con la obra de algunos pintores, cuyas pinturas tienen más vista a cierta distancia, pero que de cerca son muy poco agradables. Fiel, no sé si tomar a chanza todo lo que estás diciendo, porque te veo sonreírte. Cristiano, no quiera Dios que yo me agrade en este asunto, aunque me has visto sonreírme, ni permita Dios que yo acuse falsamente a nadie. Te voy a decir más todavía sobre él. Este hombre se acomoda a cualquier compañía y a cualquier modo de hablar. Lo mismo que está hablando ahora contigo, hablará cuando esté en una taberna. Cuanto más licor tiene en la cabeza, tanto más charla estas cosas. La verdadera religión no existe ni en su razón, ni en su casa, ni en su vida. Todo lo que tiene está en la punta de su lengua y su religión consiste en hacer ruido con ella. Fiel, ¿lo dices de veras? Entonces estoy muy engañado con este hombre. Cristiano, sí, créeme, con toda seguridad, estás muy equivocado. Acuérdate del adagio, dicen y no hacen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero nada de ello siente, no hace más que hablar. Yo le tengo bien estudiado y observado, tanto en su casa como fuera de ella, y sé que lo que digo de él es la verdad. Su casa está en falta de religión, como lo está de sabor la clara del huevo. Allí no hay oración ni señal alguna de arrepentimiento del pecado, y los irracionales, en su manera, sirven a Dios mucho mejor que él. Él es la misma mancha, oprobio y vergüenza de la religión para todos los que le conocen. Apenas se puede oír por culpa de él una palabra buena en favor de la religión en todo el barrio donde vive. Es ya un dicho común allí. Un santo fuera y un demonio en casa. Su pobre familia lo conoce muy bien, pues le ve tan grosero y tan iracundo para con todos, que ni saben qué hacer para agradarle, ni cómo hablarle. Los que tienen con él algún negocio dicen, sin esconderse, que desearían más habérselas con un turco que con él, pues hallarían más honradez en un sectario de Mahoma. Si puede, no se escaparán de él sin engañarlo, defraudarlos y abusar de ellos. Lo peor del caso es que está educando a sus hijos a seguir sus pasos, y si huele en alguno de ellos algún necio temor, pues así llama a la primera señal de sensibilidad en la conciencia. Los pone de torpes, necios y estúpidos hasta más no poder, se niega a ocuparlos en nada, y hasta resiste recomendarlos a nadie. Por mi parte, creo firmemente que por su vida malvada ha sido causa de que muchos tropiecen y caigan. Y si Dios no lo impide, será la ruina de muchos más. Fiel. Bien, hermano, debo creerte, no solo porque me has asegurado que le conoces, sino también porque, como cristiano, darás verdadero testimonio de los hombres, porque no puedo pensar que digas estas cosas por odio o mala voluntad. Cristiano, de no haberlo yo conocido, tal vez desde el principio hubiera tenido el mismo concepto de él que tú. Si hubiera oído tal noticia solamente de los que son enemigos de la religión, todo lo hubiera tenido por calumnia,
pues eso es lo que ordinariamente sucede en las bocas de los malos contra los nombres y profesión de los buenos. Pero cuanto he dicho y mucho más, puedo probártelo a ciencia cierta. Además, se avergüenzan de él los buenos, no le quieren ni por hermano ni por amigo, y solo nombrarle entre ellos, si le conocen, los hace sonrojarse. Fiel. Bueno, ahora conozco que el decir y el hacer son dos cosas muy distintas, y de ahí en adelante tendré más presente esta distinción. Cristiano. En efecto, son cosas tan distintas como el alma y el cuerpo, porque como el cuerpo sin el alma no es más que un cadáver, así el decir, si está solo, no es tampoco sino un cadáver. El alma de la religión es la parte práctica. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Locuacidad no lo entiende así. Piensa que el hablar hace al buen cristiano, y así tiene engañada su propia alma. El oír no es más que la siembra de la palabra, y el hablar no es bastante para demostrar que hay fruto realmente en el corazón y en la vida. Y debemos estar bien seguros que en el día del juicio serán juzgados los hombres según sus frutos. No se les preguntará: ¿creísteis? Sino: ¿practicasteis? Y según esto habrá de ser su juicio. Por eso el fin del mundo es comparado a la siega, y sabes muy bien que los hombres en la siega no consideran más que los frutos. Esto no quiere decir que se pueda aceptar algo que no sea de fe, pero digo esto para mostrarte cuán poco valdrán en aquel día las profesiones y protestas de locuacidad. Fiel. Esto me hace recordar el dicho de Moisés cuando describe la bestia limpia, en aquella que tiene las pezuñas hendidas y rumía. Ha de reunir las dos circunstancias: tener hendida la pezuña y rumiar. No basta la una sin lo otro. La liebre rumía, pero es inmunda, porque no tiene las pezuñas hendidas, y esto es lo que pasa a locuacidad. Rumía, busca conocimientos, rumía sobre la palabra, pero no tiene las pezuñas hendidas. No se aparta del camino de los pecadores, sino a semejanza de la liebre tiene el pie de perro o de oso, y por tanto es inmundo. Cristiano. Has expuesto en cuanto se me alcanza el verdadero sentido evangélico de estos textos, y añadiré otro pensamiento. Pablo llama a los que son grandes habladores metal que resuena y címbalo que retiñe, es decir, como lo explica en otra parte, cosas inanimadas que hacen sonidos, cosas sin vida, es decir, sin la fe y la gracia verdaderas del Evangelio, y por consecuencia cosas que nunca podrán ser puestas en el reino de los cielos entre los que son hijos de la vida, aunque el sonido que hacen hablando sea como la de la lengua o la voz de un ángel. Fiel. Por eso al principio no me agradó mucho su compañía, pero ahora estoy hastiado de ella. ¿Cómo haremos para deshacernos de él? Cristiano. Sigue mi consejo y haz lo que te digo, y pronto se fastidiará él también de estar a tu lado, a no ser que Dios toque su corazón y lo convierta. Fiel. ¿Qué quieres que haga? Cristiano. Oye, acércate a él y entra en algún discurso serio sobre el poder de la religión, y cuando lo haya aprobado, porque así lo hará, pregúntale indirectamente si es eso lo que practica en su corazón, en su casa y en su vida. Entonces Fiel, acercándose otra vez a Locuacidad, le dijo: Fiel. Vamos, ¿qué tal va ahora? Locuacidad. Gracias, bien, aunque yo esperaba que hubiésemos hablado mucho más. Fiel. Si usted quiere, nos dedicaremos a ello ahora. Puesto que usted dejaba a mi elección proponer el asunto, propongo este. ¿Cómo se manifiesta la gracia salvadora de Dios cuando existe en el corazón del hombre? Locuacidad. Es decir, que vamos a hablar sobre el poder de la gracia. Excelente cuestión, y estoy muy dispuesto a responder a usted. He aquí en breve mi respuesta. Primera, cuando existe la gracia de Dios en el corazón, causa en él un gran clamor contra el pecado. Segundo, Fiel. Vamos, despacio, consideremos cada cosa por sí sola. Me parece que debe usted decir más bien
que se muestra inclinado al alma a aborrecer el pecado. Locuacidad. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay entre clamor contra el pecado y odiarlo? Fiel. Oh, muchísima puede un hombre por política clamar contra el pecado, pero no puede odiarlo si en verdad de una piadosa antipatía contra él. A muchos he oído declarar grandemente contra el pecado desde el púlpito y, sin embargo, han podido tolerarlo bastante bien en el corazón, en la casa y en la vida. ¿Cuánto y con qué energía no clamó el alma de José, como si hubiera sido muy casta, y, sin embargo, fue ella la que solicitó y de buena voluntad hubiera cometido el pecado? Lo clamaremos de algunos contra el pecado son como los de una madre contra la niña que tiene sobre la tiene sobre la falda, la llama sucia y acto continuo la abraza y besa. Locuacidad. Parece que quiere usted cogerme por mis palabras. Fiel. No, yo no. Quiero solamente poner las cosas claras. ¿Y cuál es el segundo? ¿Por lo que demostraría a usted la existencia de la obra de la gracia en el corazón? Locuacidad. Un gran conocimiento de los misterios evangélicos. Fiel. Esta señal debía usted ponerla la primera, pero primera o última también es falsa, porque puede muy bien obtenerse conocimiento y muchos de los misterios del Evangelio, y con todo no tener ninguna obra de la gracia en el alma. Aún más, puede un hombre tener toda ciencia y sin embargo no ser nada, y por consecuencia ni hijo de Dios. Cuando Cristo dijo, ¿sabéis todas estas cosas? Y los discípulos contestaron afirmativamente, les añadió, bienaventurados sois si las hacéis. No pone la bienaventuranza en saberlas, sino en hacerlas, porque hay un conocimiento que no va acompañado de acción u obra. El que conoce la voluntad de su amo y no la hace, puede por tanto un hombre saber tanto como un ángel y sin embargo no ser cristiano. Así que la señal que usted ha dado no es verdadera. En verdad, el conocer es lo que agrada a los hombres, a los habladores y jactanciosos, pero lo que agrada a Dios es el hacer. Esto no quiere decir que el corazón puede ser bueno sin conocimiento, pero sin él no vale nada el corazón. Hay, pues, conocimiento y conocimiento que se queda en la manera especulación de las cosas y conocimiento que va acompañado de la gracia, de la fe y amor, y que hace al hombre practicar de corazón la voluntad de Dios. El primero de estos satisface al hablador, mas el verdadero cristiano solo se satisface con el otro. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Locuacidad. Vea usted otra vez acechando mis palabras nada más. Esto no creo que sea para edificación. Fiel. Bueno, dejemos eso, y propongo a usted otra señal de cómo esta obra de la gracia se descubre donde existe. Locuacidad. No, es exento, porque veo que nos es imposible ponernos de acuerdo. Fiel. Vaya, si usted no quiere, yo lo haré. Locuacidad. Puede usted hacer lo que guste. Fiel. Una obra de la gracia en el alma se descubre o al que la tiene o a los demás. Al que la tiene de la manera siguiente, le da convicción de pecado, especialmente de la corrupción de su naturaleza y del pecado de incredulidad, por el cual es segura su condenación si no haya misericordia de parte de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, la vista y el sentimiento de estas cosas obran en el dolor y vergüenza por su pecado. Encuentra además revelado en sí al Salvador del mundo y ve la absoluta necesidad de unirse a Él por toda su vida, con lo que principia el hambre y la sed de Él, a las cuales está hecha la promesa. Ahora bien, según la fuerza o debilidad de la fe en su Salvador, así es su gozo y paz, así es su amor a la santidad, así son sus deseos de conocerle más y también de servirle en este mundo. Pero aunque, como he dicho, así se descubre, sin embargo, pocas veces puede conocerse qué es la obra de la gracia, porque ya su corrupción, ya su razón torcida, hacen que su mente vaya
descaminada en esta materia. Por tanto, aquel que tiene esta obra necesita un juicio muy sano antes de que pueda concertar, inferir que es obra de gracia. A los demás se descubre de la manera siguiente. Primero, por medio de una confesión práctica de su fe en Cristo. Segundo, por una vida conforme con esa confesión, es a saber, una vida de santidad, santidad en el corazón, santidad en la familia, si la tiene, y santidad en su vida y trato con los demás. Esta santidad, por lo general, le enseña a aborrecer en su interior su pecado y aborrecerse también a sí mismo en secreto por causa de él, a suprimirlo en su familia y promover la santidad en el mundo, no solo por su hablar, como puede hacerlo un hipócrita o charlatán, sino por una sujeción práctica en fe y amor al poder de la palabra. Ahora bien, Señor mío, si tiene usted algo que objetar a esa breve descripción de la obra de la gracia o a las maneras de manifestarse, ¿puede usted hacerlo? Si no, pasaré a proponer a usted otra segunda pregunta. Locuacidad. No, señor, no me toca al presente objetar, sino oír. Exponga usted su segunda pregunta. Fiel. Es esta. ¿Ha experimentado usted en sí mismo esta primera parte de mi descripción? ¿Dan testimonio de ellos su vida y su conversación? ¿O consiste su religión en la palabra o en la lengua y no en el hecho y verdad? Les suplico, si está usted dispuesto a contestarme sobre esto, que no diga usted más que aquello a que Dios desde el cielo puede dar un amén y su conciencia pueda justificar, porque no el que se alaba a sí mismo es tal, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Además, es gran iniquidad el decir yo soy de esta o de la otra manera, cuando su conversación y su vida y el testimonio de los vecinos lo desmienten. Locuacidad. Empezando a sonrojarse, pero recobrándose muy pronto, ahora apela usted a la experiencia, a la conciencia y a Dios para justificar lo que ha dicho. No esperaba yo esta manera de discurrir. Por mi parte, no estoy dispuesto a contestar a tales preguntas, porque no me considero obligado a ello, a no ser que usted se tome el oficio de catequizador, y aún entonces me reservo el derecho de no aceptarle a usted por juez. Pero ¿querrá usted decirme con qué objeto me hace tales preguntas? Fiel. Porque le he visto muy dispuesto a hablar, y me temo que en usted no haya más que ideas sin obras, y además, para decirle toda la verdad, he oído decir de usted que es un hombre cuya religión consiste en palabras, desmentidas por su vida. Se dice que es usted un borrón entre los cristianos, y deja usted muy mal parada la religión por su empatía, conversación y vida, que ya ha sido usted causa de que hayan tropezado algunos, y que muchos más corren peligro de ser arruinados por los males caminos de usted. En usted la religión y la taberna, la avaricia, la impureza, la maledicencia, la mentira y las malas compañías. Todo está fatalmente amalgamado. A usted se le puede aplicar lo que se dice de las rameras, que son la vergüenza de su sexo. Así es, usted la vergüenza de todos los que profesan la religión. Locuacidad. Veo usted propenso a prestar oídos a chismes y que forma sus juicios con sobrada precipitación. Por consiguiente, debe ser usted algún melancólico regañón. Y así me despido de usted. Pasarlo bien. En esto, llegándose Cristiano a su compañero, le dijo, ya te dije lo que iba a suceder. No podía armonizarse tus palabras y las concupiscencias de ese. Prefiero abandonar tu compañía a reformar su vida. Váyase enhorabuena. Él es el que pierde más. Nos ha ahorrado la molestia de despedirlo. Además, haber continuado así con nosotros hubiera sido para nosotros un borrón. Y el apóstol dice, apártate de los tales. Fiel. Sin embargo, me alegro de haber tenido con él este pequeño discurso. Tal vez en alguna discusión vuelva a pensar en ello. Yo le he hablado con toda sinceridad y así estoy limpio de su sangre si perece. Cristiano, hiciste bien en hablar con tanta claridad. Desgraciadamente, hay en estos días muy poca sinceridad en el trato de los hombres, y esto hace que la religión sea tan repulsiva a muchos.
Estos necios charlatanes, cuya religión es solo la palabra, pues son corrompidos y vanos en sus conversación, al ser también admitidos en la compañía de los piadosos, ponen perplejo al mundo, manchan el cristianismo y causan dolor a los sinceros. Ojalá que todos los trataran como tú lo has hecho, entonces buscarían el estar más en armonía con la religión o se verían obligados a retirarse de la compañía de los santos. Me basta tu gracia, mi Dios. Qué jactancia tenía locuacidad, con qué orgullo y soberbia se inflaba como un pavo, qué presunción tan necia la suya de arrollarlo todo ante sí. Más apenas Fiel empezó a hablar de la sinceridad de la religión, de su necesaria influencia en la vida, cuando, como la luna menguante, fue poco a poco declinando. Esto mismo sucederá al que no sea sincero en la religión y que no sienta su influencia en el alma. Así caminaban hablando de los que habían visto en su viaje y de esta manera se les hacía más fácil su camino, que de otro modo les hubiese sido muy penoso, porque entonces precisamente pasaban a través de un desierto.